Samaniego mantendrá una entrevista con el doctor Ramiro Rivera Molina. Doctor, bienvenido. Carmen Luisa, adelante. La Asamblea Nacional del Ecuador en estos últimos días ha experimentado una serie de cuestionamientos por parte de la mayoría de oposición al gobierno nacional y por ende la situación se ha tornado bastante difícil. Para ello hemos invitado al doctor Ramiro Rivera Molina, ex vicepresidente del Congreso Nacional, legislador de la República en varios periodos. Él es analista político, abogado en libre ejercicio y, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida porque su lectura es muy importante para que el Ecuador pueda entender de manera más clara cuál es la situación que se ha presentado dentro de la Asamblea Nacional cuando con una posible autoconvocatoria se analizarían aspectos para la remoción de funcionarios de organismos de control. En primera instancia, se ha planteado la necesidad de hacer una evaluación del Consejo Administrativo de la legislatura. Luego de ello, habría la intentona de hacer lo que ya hemos manifestado. Doctor Rivera, ¿cuál es su lectura respecto a esta situación que actualmente el Ecuador se encuentra abocado? Gracias por estar con nosotros. Le informo que CR Radio junto a CLS Noticias, Radio Planeta y Diario La Hora le damos a usted la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Carmen Luisa, muy amable. Igual mi gratitud a Lyndon San Martín. Bueno, esto es penoso. Este no será el último episodio de conflictos tontos, ni es el primero. La historia del Ecuador registra un permanente bloqueo, una política canibalesca, yo diría que desborda los límites del salvajismo, porque las reglas del juego no las respetamos y cada quien hace lo que le dé la gana. Leía en algún medio de comunicación escrito del día de hoy que se quejaban por parte del bloque correísta diciendo que el problema es que no calificaban los proyectos para derogar la ley tributaria, cuando la Constitución señala que el parlamentario está prohibido de tener una iniciativa que pueda crear, aumentar o extinguir impuestos. Esa es una facultad privativa de la función ejecutiva. Si hubiese un ámbito de racionalidad y de sensatez, lo que debía es consultarse a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional diga, esto que quieren hacer sí es factible o esto que quieren hacer no es factible. Ese es un punto. El otro punto, el de fondo, el esencial, el medular, sobre el que ya se ha pronunciado la presidenta Llori, el propio jefe de Estado y otros actores políticos, es el hecho de que el correísmo, habiendo perdido el control del Consejo de Participación y Control Social, ahora quiere desmantelarlo porque no quiere perder el control de los organismos que estaban bajo su tutela durante la década autoritaria. Entonces, me parece que todo esto es grave. La Asamblea cada vez se deteriora más, da la impresión que allí no hay ideas, no hay debate. El señor Procurador General del Estado plantea una ley de repetición para que los ladrones que se llevaron el dinero del pueblo ecuatoriano lo devuelvan, y lo que hacen es bloquear el proyecto. Es como decir que viva el robo y que nadie devuelva lo robado. Más bien, y particularmente la ciudad de Quito, en el aciago mes de octubre del 19. Cuando a sabiendas, para cualquier persona con 2 dedos de inteligencia, que la amnistía solo procede para los delitos agredir, atentar contra la propiedad pública y privada, instigar a la rebelión, etcétera,
son delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, lamentablemente, esto es muy malo para el Ecuador, porque no se trata, Carmen Luisa, de decir, digamos que la democracia necesita oposición. Es verdad, la democracia necesita una oposición, pero una oposición sensata, racional, civilizada, que formule críticas, que plantee alternativas, no una oposición que lo único que quiere es el colapso de una institucionalidad débil y frágil como es la que tenemos en el Ecuador. Permítame recordarle a nuestra audiencia que estamos dialogando con el doctor Ramiro Rivera Molina, ex vicepresidente del Congreso Nacional y experto, no solamente en materia jurídica, sino dentro del sentido de la racionalidad. Es el adecuado, doctor Ramiro Rivera. Pero los argumentos que se han venido dando también al interior de la Asamblea Nacional, como el que la titular no convoca al Pleno por ciertas circunstancias. Acuérdese usted que en la última sesión se apeló a la presidencia de la Asamblea. Y hoy un movimiento político sale y dice no. Esto no va más. La situación es que nosotros, amparados en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podemos autoconvocarnos, pues el señor vicepresidente, primer vicepresidente, puede asumir la presidencia y en ese sentido se aprobaría la evaluación. Precisamente hacer referencia a la decisión de adelantar el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros, como medios de comunicación, hicimos o anunciamos la intentona que se estaba dando, haciendo la publicación de parte de esa resolución, de ese reglamento que se estaría planeando para hacer un cambio radical en lo que se constituye las autoridades de control, doctor Ramiro Rivera. ¿Esto hasta qué punto es peligroso para la estabilidad democrática? Recuerde usted que en política el que tiene la mayoría tiene las de ganar. Pero por supuesto, si la gente también, el pueblo le apoya, ¿no? ¿Me escuchó, doctor Rivera? Muy entrecortado, Carmen Luisa, pero yo entiendo más o menos el sentido de su inquietud que se sustenta. Entrecortado, pero en general... Permítame, le pregunto nuevamente, doctor Rivera. ¿Y por qué le pregunto? Porque en realidad sus orientaciones son muy importantes y por eso le pregunto. La mayoría de la Asamblea Nacional podría autoconvocarse. Hoy un asambleísta dijo que de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa podría autoconvocarse. ¿Qué pasaría si esto sucede? Cuando se aprobaría de inmediato la evaluación de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura y como la presidenta va a salir seguramente con respuesta no favorable, pues la situación se tornaría muy difícil porque se empezaría por esa evaluación y luego con adelantar juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿esto es bueno para la democracia? ¿Esto significa que dentro del plano internacional nosotros todavía demostramos que no tenemos una madurez política, doctor, para el accionar dentro de organismos importantes como la Asamblea? Mire, Carmen Luisa, la democracia tiene principios y reglas. Una regla de la democracia es la de la mayoría,
¿Qué significa? Que en una democracia la mayoría decide y la mayoría determina. Sin embargo, también la democracia implica el respeto a las minorías. Segundo principio, el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que cada autoridad o cada institución en democracia debe tomar las decisiones que se deriven de sus potestades jurídicas. Es decir, usted solo puede hacer lo que la ley le permita, no puede hacer lo que la ley le prohíba. Eso implica que hay que respetar las reglas. Imagínese usted que todos los conductores tomaran la decisión de pasarse el semáforo en rojo, como a veces lo hacen. Imagínese usted que la gente tome decisiones que no lo permita la ley. Pongamos hoy un ejemplo. ¿La asamblea puede autoconvocarse? Sin duda, claro que sí. Como lo estipula el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ¿sabe qué? Ese artículo de la ley dice que puede autoconvocarse con las 2/3 partes de sus integrantes. Exactamente. Si hay 92 votos y deciden autoconvocarse, me parece absolutamente legítimo. Eso lo prescribe, lo establece la ley. Pero si se autoconvoca para tomar decisiones, esas decisiones deberán también someterse a las reglas y a la normativa que establece la ley. El orden en los procedimientos, el debido proceso, el cumplir los plazos, el cumplir los términos. No hay ningún problema. El hecho de fondo es que esta pelea y esta bronca, que es una bronca por el poder, no se compadece con lo que los ecuatorianos esperamos de la Asamblea Nacional. Este momento, ¿cuál es el problema aparente? En que aparentemente, al lado del correísmo, habrían 70, dicen, y otros 72 votos. ¿No será posible que esa correlación de fuerzas cambie de la noche a la mañana? He visto, por ejemplo, las declaraciones de un alto dirigente de Pachacuti, el ex prefecto de Zamora, que fue perseguido por el correísmo, que ha dicho que a pesar de que hay errores, él apoyará a la presidenta Yori. Es que al Ecuador no le hace bien la inestabilidad, al Ecuador no le hace bien la bronca y el escándalo, cuando todavía tenemos enormes desafíos. Nos encantaría ver una Asamblea Nacional que apruebe la ley de comunicación y la libertad de expresión. Nos encantaría que la Asamblea Nacional apruebe una ley de seguridad ciudadana. Nos encantaría que la Asamblea Nacional refuerce con instrumentos a favor de la fuerza pública en una guerra que ha librado el gobierno contra el narcotráfico que cohabitó con el correísmo durante una década. Nos encantaría que los jóvenes tengan una respuesta con nuevas reglas laborales, es decir, nuevas formas de relación laboral. Cuando usted tiene el 70% de la población económicamente activa sin trabajo, nos encantaría que se remueva, que se despeje toda la tramitología para las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes. Cuando usted ve que una porción de jóvenes que sale de Ucrania prefiere quedarse en Polonia o en cualquier país de Europa de ilegal, es que ven que aquí no hay un ambiente para conseguir trabajo, porque todo el sistema jurídico y normativo que erigió el modelo autoritario del presidente Correa está absolutamente intacto. Entonces, no nos tiene que asustar el conflicto, no nos tiene que asustar la controversia. Lo que asusta es el canibalismo, lo que asusta es la visión de salvajismo, la idea de destrozar todo por destrozarlo.
Nos encantaría ver parlamentarios que digan cuáles son las alternativas que ellos ofrecen para garantizar la inversión privada internacional. Colombia recibe decenas de miles de millones en inversión, Chile, Perú, y nosotros con los más bajos niveles de inversión, con los más bajos niveles en todo, a duras penas nos supera Haití, y a Bolivia tenemos que verle arriba porque en muchos temas ha adelantado más que el Ecuador. Entonces me parece que el gran problema del Ecuador a veces es que nuestras élites políticas, y no es problema de hoy, no, siempre ha pasado eso en el Ecuador, ¿ya? Nos apena que una élite política no tenga la seriedad, la perspectiva, la visión, como para identificar como un elemento de prioridad el bien común, el interés del Ecuador, y no el defender el centímetro cuadrado de poder con mezquindades, con egoísmos o con una cultura canibalesca. Duele, por ejemplo, ver que los parlamentarios del correísmo, al parecer, lo único que les preocupa es la impunidad. Eso duele. Duele un país carcomido, destruido, debilitado, corroído por una cultura irracional de corrupción. Parecería que la política se hizo solamente para robar, para acumular poder y para acumular patrimonio y riqueza. Eso duele. Eso duele, que eso persista en el Ecuador y que eso se agudice en el Ecuador. Duele ver asambleístas que ni siquiera han aprendido ortografía. Ayer publiqué un artículo de los miércoles en el diario El Comercio y dije, ¿cuánto podría cambiar nuestro país si nuestros líderes al menos leyeran algo? No sé si leen las tiras cómicas, no sé si leyeron Condorito, pero en su mayoría es gente empobrecida en su pobre inteligencia. No pongo a todos en el mismo saco, porque yo soy enemigo de las generalizaciones, no. Hay en todos los bloques gente ilustre, hay gente buena, hay gente con valores, pero lamentablemente a veces las pasiones, las mezquindades o los intereses personales subalternos se colocan por encima del interés de nuestro país. Eso es lo que sí duele. Pero precisamente por la falta de inteligencia de estas personas es que lamentablemente los electores son los responsables porque ellos son los que los eligen. Pero dentro de esta responsabilidad, doctor Ramiro Rivera, se habría obviado estos inconvenientes al interior de legislatura. Usted hacía referencia al tema de los chicos que se encuentran en la frontera entre Ucrania y Polonia. Efectivamente, pero la madurez política, el asesoramiento a un funcionario de una institución tan importante como es la Asamblea Nacional, debería ir gente proba, debería ir gente que realmente conoce. Pero ¿qué es lo que está pasando con la señora Iory? Ella tuvo tiempo para accionar, ella tuvo tiempo. Recuerde usted que el último proyecto que envió el presidente de la República con carácter de urgente en materia económica, el 22 de marzo se cumple el plazo para que la Asamblea se pronuncie. Pero usted hacía referencia a la ley de comunicación. Caramba, perdóneme, doctor Rivera, pero sí resulta molestoso ver la inacción de parte de la presidenta de la Asamblea. Es decir, ella debió preocuparse por leer la ley orgánica de la función legislativa. Ella debió haberse preocupado por leer la Constitución, doctor. ¿Cómo puede ser posible que una función del Estado esté en una persona que realmente, con muchísima pena, tengo que decirlo, pero no tiene las agallas para conducir a la Asamblea Nacional? Entonces yo le pregunto a usted, doctor, ¿podemos seguir con esta clase de inconvenientes, con esta clase de equivocaciones? Si la señora no puede, pues que ponga un asesor correcto. Si la señora no puede, pese a que es abogada, pero lamentablemente no está preparada, doctor Rivera. Y precisamente es por la falta de lectura, por la falta del conocimiento. Entonces,
esta es una responsabilidad que puede traer consecuencias muy graves. ¿Cómo entender que el Partido Social Cristiano se junte con los de la Revolución Ciudadana? Por Dios, doctor, la gente está ofendida. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene dentro de la Asamblea Nacional, doctor Rivera? Bueno, usted dijo algo, Carmen Luisa, que es verdad. Y a veces cuando se hace esa afirmación, la gente que no quiere reflexionar, que no quiere hacer el esfuerzo de pensar, dicen, ahora la culpa es del pueblo. Miren cómo le maltratan al pueblo. Y en política siempre es furia, etcétera, para mimarlos en campaña electoral. Hay un hecho bien concreto. Quienes acceden al poder o a la representación no caen del cielo, no caen del cielo. Son elegidos. ¿Y quién los puso en los puestos que han sido elegidos? Los electores. Y no cabe duda que cada vez a veces se ha ido produciendo un fenómeno de empobrecimiento de la representación. Siempre. Y también se suele decir, el próximo parlamento será peor que el actual. Y se dice, todo lo pasado fue mejor. Me parece nuevamente que el tema no, de donde se esté, ya sea desde el Consejo Administrativo de la Legislatura, de la misma presidencia de la Asamblea, desde las... Ahora bien, estos conflictos no se producen solamente en el Ecuador. En general se producen casi en todos los parlamentos del mundo. A veces usted verá imágenes de algún parlamento en alguna república centroamericana que se pelean, o un parlamento por ahí en un país asiático o europeo, siempre, porque los conflictos se dirimen en la representación. Lo que preocupa a veces es la ausencia de razonamiento y de sensatez. Lo que preocupa a veces es que los legisladores no van al Parlamento a escuchar al otro, a llenarse de razón. Parlamentario, lamentablemente, antes de asistir a una sesión, ya lleva una posición tomada, una posición definida, a veces ordenada por el dueño o el caudillo de ese movimiento, donde tienen que aflorar las ideas, donde tienen que asistir al razonamiento para convencerse o para buscar un acuerdo o un consenso. Lo único que encontramos es un confrontamiento apasionado, a veces brutal, que los lastima y que en vez de acercarnos en función de lo que quiere el país, le distancia a todos los ecuatorianos. Eso es, reitero una vez más, lo penoso y lo que le hace daño a la democracia. Bajo esta prerrogativa, quisiera pedirle al ex vicepresidente del Congreso Nacional, aconseje a la presidenta de la Asamblea Nacional, a doña Guadalupe Llor. ¿Qué le diría a usted para superar esta crisis y evitar un descalabro de lo que significaría remover a las autoridades de control a estas alturas, doctor Ramiro Rivera? Considero que es importante porque si es que no hay la sensatez de la que usted hace, porque el país no puede circunscribirse al capricho de ciertos grupos que tienen intereses claramente definidos y por los cuales muchos ecuatorianos, muchos electores decidimos en las urnas decir, basta, ya no queremos eso. Entonces, doctor, sí quisiera pedirle muy seriamente que usted se dirija a la presidenta de la Asamblea Nacional y le diga cómo debe actuar en esta por las sendas que el país requiere, doctor Ramiro Rivera. Continúe, doctor, por favor.
Tenemos inconvenientes, doctor San Martín, con el audio en estos momentos críticos para ellos, para la Asamblea. ¿Qué debe hacer? Y este consejo es muy importante porque lo hace un ex vicepresidente del Congreso Nacional, que es usted. Tenemos desfases, doctor, y no quiero irme sin escuchar ese consejo suyo a la presidenta de la Asamblea para superar. Hemos tenido un problema de audio, pero bueno, Carmen Luisa, usted es madre y sabe que uno puede aconsejar a su hijo. En mi caso, puedo aconsejar a una persona que preside una de las más altas funciones del Estado. Yo nunca he tratado con la señora Llori. La conozco en imagen, sé que es una mujer valiente que enfrentó al régimen autoritario del presidente Correa, que la persiguió, la acosó, la maltrató, la judicializó y la puso tras las rejas. Cuando la Asamblea la designó como presidenta, yo como ecuatoriano sentí alegría. Dije, qué bueno que una mujer sea electa presidenta de la Asamblea. Mejor que sea una mujer amazónica. Yo diría, tanto a nivel de la Asamblea como a nivel del Parlamento, no dejen de hablar. Si hay una característica consubstancial a la democracia, estar abierto a los razonamientos. Yo espero que estos días este tema se subsane. El Ecuador tiene problemas mucho más importantes, ¿no? O el Partido Social Cristiano, o una parte de los radicales rebeldes correístas de Pachacuti, están en su derecho de ejercer la oposición. Lo que no tienen es que violar la ley. La observancia de la ley es algo que nos obliga a todos, a los ciudadanos comunes de la calle, pero más a quienes ostentan dignidades y responsabilidades de representación popular. Creo que como ecuatorianos podemos decir aquí hay demasiados problemas. En los últimos días la Asamblea subsane los temas. No descartaría, Carmen Luisa, que la correlación de fuerzas de los 70 que están en contra, mañana sean 70 o 71 de los que estén a favor, y entonces las aguas puedan calmarse. Caso contrario, si este conflicto persiste, si es que somos incapaces de conversar de la Constitución, recurrir a los ecuatorianos y hacer una consulta popular, o en lo que vulgarmente se denomina la muerte cruzada. Este último debería ser un último recurso, porque es complejo, porque implica una muy mala imagen para el Ecuador, porque venderíamos incertidumbre en momentos en que nosotros tenemos que proyectar, sentar su plan de gobierno de manera exitosa. Porque lo sensato es esperar a que el gobierno tenga éxito, porque si tiene éxito el Ecuador, los ecuatorianos podríamos en el futuro vivir mejor. Lo irresponsable, lo mezquino, lo egoísta, lo bajo, es hacer todo lo posible para que el gobierno naufrague, y eso debe condenarse. Y lo que usted acaba de decir, doctor Ramiro Rivera, el diálogo, el escuchar, son mecanismos que van dirigidos a usted, señora Guadalupe Llori, para que dialogue, para que escuche y se llegue a un acuerdo de entendimiento. Pero también consulta popular sería un mecanismo para salir de esta situación. Pero usted también, presidente Lasso, tiene que tomar la decisión en el momento oportuno. Porque caso contrario, doctor Rivera, el país sigue de tumbo en tumbo. Recuperemos la Constitución del 98, doctor, y con eso finalizo. ¿Qué le parece? Bueno, es un chévere tema, Carmen
Luis, el que usted pone. Yo le digo sinceramente, yo veo difícil que el Ecuador tenga viabilidad con la constitución que se hizo en Montecristi. Porque en Montecristi no se hizo una carta política que sirva a un país, una regla de potestades omnímodas diseñada, cosida, fabricada en la dimensión incontenible de desmesura, de egolatría, de vanidad y de soberbia y de prepotencia de quien nos gobernó durante 10 años el Ecuador. Yo sé que el tema es complejo, porque ellos en su constitución colocaron candados casi rompibles, casi cantidad de procedimientos que implica reforma parcial, primer debate, segundo debate, consulta popular. O para cambiar la constitución correísta, plantean convocar a una constituyente, con lo cual habría que hacer una consulta popular para que el ecuatoriano diga quiero constituyente. Segundo, reglas del juego y popular para aprobar esa constitución. En eso se irán 2 años. Más tarde o más temprano el Ecuador se dará cuenta que el Ecuador del futuro no se corresponde al Ecuador del pasado, en el que el señor Correa quería congelarnos por el resto de nuestra existencia. La constitución correísta no le sirve sino a Correa, solo a él, no le sirve a la democracia. En honor a estas últimas expresiones, propondré a mi colega el doctor Lyndon San Martín una propuesta que le hago a Lyndon San Martín, y usted va a ser uno de los principales actores también dentro de este programa, doctor Ramiro Rivera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amables, Carmen Luisa, siempre honrado con sus invitaciones, linda entrevista, siempre topamos temas con distinción, y también muy amable a Lyndon San Martín. Felicitaciones por todo el trabajo que ustedes hacen en el ámbito de una comunicación deliberante, crítica, independiente y sobre todo apegada a la veracidad y al análisis. Muchas gracias. A usted, doctor Ramiro Rivera. Volvemos con más noticias en instantes. Gracias. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, la fortaleza informativa, la política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial, Noticias Planeta.